buenas tardes, mis amigos. Continuamos aquí. Miren, en este momento vamos a tener un interesante conversatorio con una persona, como dije al inicio, que para mí, más que una entrevistada, es una persona que forma parte esencial de lo que nosotros somos como profesional. Una persona a la cual yo le agradezco mucho y que he interactuado con ella en los últimos años y sé el conocimiento que tiene y sé el valor que tiene por la raza humana, por el dominicano, por su país, y que los conceptos que ella emite, yo me hago partícipe de ellos porque ella lo hace de corazón, no está apegada a ningún sentimiento que no sea el de la verdad. Vamos a conversar con Eunices Arias, quien es la presidenta de la Asociación Tributaria Dominicana. Bienvenida, Eunices. Gracias, Anly. Gracias por acompañarnos a todos ustedes, amigos televidentes, en el transcurso de esta... Tú sabes que tú dijiste Hanley y probablemente hay mucha gente que no sepa, porque el nombre artístico mío es Dari. Ah, pues Dari. No sepa tu nombre. Eunice, yo te quise invitar a propósito de que yo sé que tú tienes bastante conocimiento en el tema impositivo, en el tema de lo que tanto se ha hablado, que incluso el gobierno de una manera extraña ha bajado la intensidad con relación al tema de la reforma fiscal. Y yo quiero que tú iniciemos definiendo qué es una reforma fiscal, qué representa eso, en un lenguaje llano, que el dominicano que está en el lugar más apartado de este país conozca. Cuando se utiliza la palabra reforma fiscal, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de reforma fiscal, hablamos de realizar una revisión para fines de chequear qué procede y qué no procede. En cuanto a lo que no entra como efectivo, que son los ingresos, y lo que consumimos con esos ingresos. Entonces, una reforma fiscal se ve el ciclo completo operativo del Estado, como si este fuera una empresa o un individuo común. Tengo un salario, que es el que me entra el dinero para fines fiscales, son los tributos que éste obtiene, y lo consumo, ese dinero que me entra lo consumo en tal y tal concepto. Conceptos que vienen ya definidos mediante un presupuesto. Entonces, la reforma lo que hace es que revisa todo este ciclo de flujo de recursos y salida del mismo con la finalidad de sincerizarlo y adecuarlo a las necesidades, porque a final de cuentas la capacidad de recaudación no tiene un límite, no es algo que tenga sin fin, tiene un límite. Entonces, en base a ese límite se proyecta los consumos. Y entonces, frente a esa revisión, que sin tener la necesidad de hacernos la pregunta, el Estado está pretendiendo hacer esa revisión, frente a esa revisión, ¿necesitamos nosotros como país una reforma fiscal? Necesitamos una reforma fiscal, y más si aún lo ponemos a ver, muchas veces una entidad del Estado tiene que preparar un presupuesto y lo que hace es que toma el patrón viejo, le incrementa un porcentaje y en base a eso hace una distribución X. Y esto es lo que se somete posteriormente a aprobación y es lo que posteriormente se ejecuta. Pero muchas veces estos presupuestos están por debajo de lo real, en el sentido de que dice yo voy a recaudar tanto, por ejemplo, o yo voy a obtener tanto, lo que significa que el excedente que me sobre, el capitular, el que está allí, va a determinar lo que hace con ese excedente. ¿Por qué? Porque como no estaba incluido en el presupuesto, pues puede hacer uso de ello. Por ejemplo, tú me dirás, ¿y qué excedente tú me estás hablando? Exactamente, porque si permanentemente estamos hablando que el Estado gasta más de lo que percibe, entonces el término excedente prácticamente está fuera de... Te voy a poner, por ejemplo, el Estado está constituido como agente de retención de todo aquel que realiza transacciones con él. Él retiene. ¿Qué significa retener? Que en vez de pagarle el monto total de una factura por un bien o servicio adquirido, se queda con una proporción de él, una proporción dada que se le está autorizada por ley. Esta parte que se queda, él posteriormente debe de entregarla a la Dirección General de Impuestos Internos. Con este tema ha habido muchos problemas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones ese dinero se queda dentro de esa entidad y no va al lugar a donde tiene que ir. Correcto. Con la ley 253.2 se trató de regularizarse el hecho.
indicando de que estas entidades gubernamentales que se quedaran con estos recursos, los mismos se le iban a hacer descontados de los presupuestos, ¿sí? Del flujo de caja normal que tenía que tener. Pero resulta ser de que las personas tienen que mandar unas informaciones mensuales a la DGI, dentro de las cuales, dentro de esa información, no está el formulario en el cual le informa a la administración cuánto dinero le fue retenido por ese concepto, por cualquier persona, para que entonces no hay posibilidad de generar el descuento si no hay la información. Entonces cuando ellos vienen a obtenerla es al finalizar el año de esa entidad jurídica y ya han recibido el presupuesto completo. Entonces durante todo ese tiempo estuvo manejando un flujo de caja que no le correspondía. Ok. Y por ejemplo, partiendo de lo que es la base impositiva de República Dominicana, ¿en qué nivel estamos nosotros con relación a los países del área? Me refiero pago de ITEVIS, pago de impuestos sobre las rentas, todos los impuestos que paga el dominicano, ¿dentro de qué rango nosotros estamos si nos ubicamos dentro de los países de la región? Por ejemplo, el 18% del ITEVIS está dentro del rango de los países del área. No. Nuestro país es uno de los países que tiene la tasa de ITEVIS más alta. Claro, el término ITEVIS es un término nuestro, Sí, entonces, pero en otros países le llaman IVA o le llama ITMBS. Tiene siglas diferentes. Sí. Y estas siglas vienen dadas por el comportamiento del tributo per se. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un IVA es un impuesto de valor agregado. Solamente grava la proporción que se le va adicionando al bien para fines de llegar el mismo al consumidor final. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer que vendemos el celular, pero en nuestra empresa te compra a ti el celular, yo pago el ITEVIS por ella, pero le vamos a agregar un cover diferente para que tenga su propio cargador, para que cuando se compre el paquete completo. Yo nada más puedo agregarle pago por el monto total que se le agregó por ese cargador y compenso el monto total de lo que me corresponde con el cobro de este teléfono. Eso es IVA. ¿Qué es ITEVIS? Yo te compré este teléfono a ti para venderlo más para adelante. Cuando yo lo venda más para adelante, a quien me lo compre, yo le voy a cobrar el ITEVIS de esto. Pero ese ITEVIS que yo le cobré, que me entró a mí, que yo recibí el dinero de retención y me quedo utilizando ese dinero hasta que llegue el día 20 del mes siguiente. Es decir, que yo recibo dinero para yo trabajar sin pagar un centavo por el costo de oportunidad de un uso de dinero que no es mío, que es del Estado. Sí. ¿Okay? Entonces, a ese monto que está ahí, yo no le voy a entregar el total al Estado jamás en la vida, porque el artículo 18 del reglamento del ITEVIS me dice, no, compénsate a su vez con eso todo lo que tú gastaste. Entonces yo me voy a compensar de esto, lo que yo gasté en este teléfono, pero también lo que me facturaron del agua, del teléfono. No, el agua no paga luz, pero lo que yo pagué por los servicios telefónicos que me dio Claro, por ejemplo. El ITEVIS. El ITEVIS que yo compensé en ese sentido. El ITEVIS que yo le pagué a una persona. Una silla. Materiales de oficina. Sí. O que el ITEVIS que gastamos por concepto de una asesoría, es decir, que estoy descontando de un ITEVIS de este celular, no solamente el ITEVIS de ese celular, me lo estoy compensando, sino todos los ITEVIS que yo consumí en el mes, yo lo descuento de aquí. Es decir, que al final, quien está pagando el ITEVIS es el consumidor y la empresa que es quien genera la venta se compensa con el propio ITEVIS del consumidor. Exactamente, al final de cuentas la empresa no paga impuestos. No paga el ITEVIS. ¿El ITEVIS a quién está? Al más poquito, al más chiquito, al que menos puedo pagar. A ese que le está cayendo. Al que menos puede pagar. Entonces, nosotros somos una región, somos un país que nos dedicamos al turismo. Y al momento de un turista venir, chequéalo las ofertas que hay, especialmente las ofertas que hay en la región. ¿Y a dónde va a ir? En el lugar donde existe mayor atractivo. No solamente atractivo de cosas que tengo que ver, sino económico que les rinda. Exacto, entonces, ¿cómo es posible que si la media del ITEVIS en América Latina está en un 15, que nuestro competidor a nivel turístico
Nosotros estamos en 18. No puede ser. Y entonces, por ejemplo, tú tocas el tema turístico, que es la industria sin chimenea, que es lo que mayor recurso genera la República Dominicana. ¿Qué sucede cuando un extranjero compra un paquete en Italia, en Europa, Inglaterra, Francia, donde sea? Es decir, que no se está ejecutando la compra en el territorio dominicano y que ese paquete que ese turista compra paga ITEVIS, ¿verdad? ¿Cómo se registra esa operación para el Estado? Es decir, ¿cómo llega el dinero por concepto de ITEVIS al Estado dominicano cuando la operación se está realizando fuera del país? Todo lo que tiene que ver con los tributos que nosotros conocemos localmente provienen de disposiciones que son internacionales. Hay un organismo internacional, la OECD, que se encarga de mantener la armonía y el flujo en lo que es el hacer de los tributos. El Estado en cuestión no está obligado a seguirlo, pero se sigue para seguir el mismo patrón. Y eso hace que un inversionista pueda ir a hacer su inversión de un país a otro, porque las plataformas son comunes en todos. Plataforma no significa la forma de ejecución de dicha plataforma. Eso varía de país en país. En lo que se refiere al ITEVIS, el ITEVIS es un impuesto que su origen es territorial y se calcula en base al lugar en donde se ejecuta el consumo. En el caso nuestro, el turista que compra el paquete fuera termina consumiéndolo en el país, que es el país que le dio su hábitat de origen. Correcto. Por lo tanto, la transacción grava no solamente ITEVIS, sino también grava en lo que es el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta, sobre el ingreso generado por dicha transacción. ¿Por qué? Porque la fuente que dio origen a la es un bien aquí. Es la fuente en donde se originó el servicio y la persona recibió el servicio fue aquí local. Pero entonces, lo que yo no entiendo, cómo llega el recurso, el dinero, cómo llega a las arcas del Estado Dominicano, a través de qué vía. O a través de la vía de la misma compañía hotelera. El operador se convierte también en un órgano de retención. No. El operador, cuando hace la reserva, adquiere todos los datos del turista. Pero no es él quien cobra el dinero, sino que el dinero se registra aquí. Entonces, todos los datos del turista se registra y se hace la reserva localmente. El turista puede pagar por internet. Sí, con una tarjeta de crédito. Con una tarjeta de crédito en el país donde esté, o puede pagar a través de la persona que le hizo, la agencia de viaje, que le hizo la reserva en cualquier parte del mundo. Pero viene acá. Cuando llega acá ya, el hotel en cuestión a donde se queda ya tiene todos los datos y copias del individuo. Entonces aquí tenemos que separar dos cosas, si es todo incluido o si no es todo incluido. Cuando hablamos de todo incluido, en este caso significa que ya el paquete fue pagado en su totalidad fuera del país, pero los costos que se incurren en los mismos son pagados localmente. Entonces, sobre ese ingreso, entre entes relacionados, que viene siendo la casa matriz, que fue la que colocó el paquete, o el tour operador que compró, o que hizo el intermedio, me transfiere o transfiere al hotel la proporción que le corresponde sobre dicho paquete. Perfecto. Ahora, en el caso que venga a nuestro país y se quede en un hotel y la estadía en el hotel no sea todo incluido, entonces el hotel procede a pedirle inclusive como garantía un número de tarjeta de crédito y le abre un voucher. Okay. Otra cosa ya para concluir, hay dos términos que se utilizan en este tipo, es reforma fiscal y reforma tributaria. ¿Cuál es la diferencia entre una reforma fiscal y una reforma tributaria? Pues son términos que se han estado manejando y yo sé que existe un nivel de confusión entre los dominicanos. Cuando hablamos de reforma tributaria, no vemos la parte de los gastos del Estado. No solamente lo que ingresa. Nada más nos concentramos en la parte que le da su ingreso. Exclusivamente. Entonces la reforma fiscal es un término más amplio porque incluye todo el flujo desde que se origina hasta que sale. Y el tributario se limita exclusivamente a lo que es la adquisición de los ingresos, yo no me puedo ir sin una pregunta, que es con relación al comercio electrónico.
que es algo que está ganando mucho terreno en República Dominicana. ¿Cómo se incluye el comercio electrónico dentro de todo este paquete de reforma fiscal? Porque, por ejemplo, hay una disposición de que por debajo de los $200 no se cobra impuestos, ¿es así? Eso es otra cosa, eso es otra cosa. En lo que se refiere al comercio digital, tenemos que tomar en consideración de que ahora mismo la mayoría, muchos dominicanos prefieren comprar las cosas por internet y que se lo traiga un courier. Sí. No acude a nuestro comercio local para adquirir muchísimas cosas. Entonces, existe diferencias de precio en lo que se adquiere afuera y lo que se adquiere aquí. Entonces, el punto es que de esas diferencias debería ser nada más en cuanto a los precios de los comerciantes, no poner en juego el ITEVIS. Porque resulta ser que ese individuo que compra allá afuera no paga el ITEVIS acá. Sí. Ahora, hay cosas que se compran afuera que son tangibles o que son intangibles. Las tangibles son los bienes que se tocan, que pasan que pasan por aduana, puede hacer un servicio. Que pasan por aduana y al pasar por aduana, si es menos de 200 yo no pago. Pero los intangibles, que es el download de un programa, el poner anuncios publicitarios, eso es intangible, eso debería de pagar ITEVIS, porque si lo hace aquí localmente estuviera pagando su ITEVIS. Lamentablemente tenemos que irnos, pero mira, Eunice, yo creo que este tema, aunque yo sé que el gobierno dominicano en lo adelante va a volver a colocarlo, porque es una parte esencial dentro de la economía que está viviendo el propio Estado, que se queda sin recursos producto de algunas situaciones que no vale la pena mencionar ahora. Y vamos a estar convocando nuevamente, pero vamos a ver si hacemos ya un enfoque más amplio, que pudiéramos tener otros sectores que intervengan y otras visiones desde el punto de vista del Estado, un miembro del Estado, que pudiéramos tener una persona, un patronal, un comerciante, para tener. Te agradezco que haya tomado el día de hoy para venir a conversar con nosotros. Gracias por la invitación. Nos vemos el próximo martes y gracias por estar con nosotros.